Bueno, seguimos así, puedo un poquito redondear, nos vamos quedando sin tiempo. Entonces, lo que ellos saben, porque está sumamente estudiado, y yo lo he vivido como psicóloga de equipos, que si hay un alumno con determinada comportamiento, podríamos decir, con determinada problemática, si se saca y se lo deriva a otra escuela, el grupo genera ese miembro en otro, ese miembro que ya no está, como parte de mantener el equilibrio homeostático. Estas cosas también los grupalistas, los distintos, aún los psicoanalistas, ¿no? Vuelven con otras palabras, con otros argot, digamos, a plantear esa situación, ¿no? Que no es adecuado porque se generó una interacción, intersubjetividades, podríamos decir, de ese grupo escolar, ¿no? Que al faltar uno y en búsqueda del equilibrio, de la homeostasis, vuelven a generarlo. Bueno, en los conceptos de lo que es la terapia sistémica, hablan esto de la complicidad y las coaliciones, ¿no? Como la complicidad es más fácil de ver porque es el acercamiento entre dos miembros, ¿no? Pensando en lo educativo. Y las coaliciones son como las más ocultas. Claro, que pasa en toda relación disfuncional. O sea, hay una cuestión que es propiedad de los sistemas, ¿no? Que es la de mantener el sistema unido, aún las perversidades más grandes. Y es como se dice para el modelo sistémico en educación, digamos, que aún el alumno más disruptivo, más problemático, es funcional a mantener ese subsistema unido. Entonces, ¿qué pasa también en las parejas, en las cuestiones de pareja? Vas a decir, ¿pero qué? ¿Por qué no se separan? Si es terrible lo que pasa. Es decir, hay una serie de elementos, digamos, que está, y a todos nos ha pasado, digamos, no entremos en detalle, que está presente y que es interesante de leer. Fíjense a ver, lo importante es que ustedes se queden con la cantidad de recursos que van a tener cuando van a hacer una práctica en primer instancia, digamos, como para poder ver, para poder leer, de qué cosas se van a tener que fijar, ¿no? Y después, qué importantes son los marcos teóricos, las distintas teorías para conceptualizar eso. Es decir, a ver, veo que este chico hizo esto, entró, salió, pero no nos quedemos en lo descriptivo. ¿Qué pasa acá? Tengo que tener un marco, o sea, del psicoanálisis sistémico, constructivista, para leer esto con los constructos que cada teoría me va dando, ¿no? De eso se trata esto que nosotros denominamos como construcción del rol, ¿no? Del rol profesional acá. Bien, sigamos con el pobre Carlitos, ¿no? ¿Dónde pondrían ustedes, digamos, el foco en este problema, en este emergente que es Carlitos? Tomemos a Carlitos como emergente, ¿no? ¿Es Carlitos el emergente? ¿O Carlitos de alguna manera visibiliza otras cuestiones? Sí, visibiliza cuestiones familiares que vienen de la casa. Sí, no, pero Carlitos solito, pobre Carlitos, con la historia de la casa, con lo que sea, pero Carlitos, ¿qué pasa con la institución? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con los directivos? ¿Qué pasa incluso con el equipo? Yo no sé si percibieron, pero esto es el contexto geográfico, digamos, es en la ciudad, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, donde los equipos no están como tenemos nosotros en provincia, en las instituciones educativas, sino que dependen del gobierno de la ciudad, digamos, y es muy parecido a lo que vamos a ver en Milán, así están también los equipos en Milán, no están en las instituciones, sino fuera. Y ante un pedido concreto de las instituciones, se presentan a las instituciones, ¿no? Como para trabajar, pero no son parte del staff, digamos, no están funcionando allí, ¿no? En cuanto al pedido, Ana, a mí me pareció no fue acertado
en el sentido de que, bueno, el equipo propuso que salga de la institución, dejarlo, ¿no? Al chico, para que se identifique con otras personas, qué sé yo, la bibliotecaria, que vaya a recorrer la dirección. Me imagino para la docente y la institución tan estructurada, tener un chico dando vueltas, ¿haciendo qué? Sí, ¿No? aparte me pareció terriblemente faltos de autoridad, no autoritarismo, de autoridad. O sea, esa que dice Tendy Fanfani, la autoridad que se construye, ¿no? Y que, digamos, en una interacción con el alumno, es decir, los profesionales no tenían autoridad frente a los chicos. O sea, proponían una actividad y cuando el equipo interrogaba, y no se pudo hacer porque Carlito se opuso. A ver, si no, tenés que cerrar la escuela de alguna manera, si no podés, digamos, manejar un chiquito de 7 años, tendría, supongo, repetidor de primero. Capaz, profe, podemos pensar, sino que Carlitos es, digamos, en términos psicoanalíticos, el síntoma, ¿no? Es como es el que hace surgir toda esta dinámica de la escuela, ¿no? Es ubicado en ese lugar, digamos, lo que Exacto. rompe con la supuesta armonía, quizás, que no es armonía en absoluto, porque capaz lo puedes eliminar, como decimos, eliminar el síntoma, pero sin embargo puede surgir alguna otra cuestión que al final que no tenía que ver con Carlitos, sino con otra dinámica más implícita de la institución. Algo se va a volver a reconstruir de forma disfuncional o patológica, digamos, porque cada modelo tiene su argot, digamos, sus palabras, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero perfecto, es decir, cuando nosotros intervenimos porque alguien hizo síntoma, alguien, ¿no? Mostró, ¿no? Que algo estaba pasando. Lo que vemos es a nivel de lo que manifiesta. Esto también es importante, ¿no? Porque lo que uno puede observar es lo manifiesto de ese síntoma. Ahora, realmente, ¿no? Ese conflicto, como decíamos la vez pasada, muestra un encriptamiento de un montón de situaciones que hasta que no se abra eso, ¿no? Y se pueda leer, se pueda ver. ¿Y cómo llegamos a eso? Hablando con los docentes, como equipo, ¿no? Como psicólogo educacional vamos a ubicarnos, ¿no? Hablando con los docentes, hablando con Carlitos. Hablando con Carlitos. Muchas veces, grandes intervenciones en las instituciones por parte del equipo, de profesionales, que nada se puede. Y va un pasante, va un residente de esta materia de la residencia, y ese niño tan terrible, tan conflictivo, tan cerrado, le cuenta cosas que nunca le contó a nadie. Hay una historia, este era un residente, ¿no? Que acompaña, en la época de presencialidad, era todavía hace unos años, a un grupo, no sé cuántos grados era, que iban a hacer una visita, creo que a la biblioteca, ¿no? Con un fin así educativo, y va la residente. Había una nena con una problemática que nadie, así como Carlitos, no tenían la más peregrina idea de qué le pasaba. Sabía que era disruptiva, que esto, que lo otro, que todo queja. Iban recorriendo la biblioteca y los chicos que tienen necesidad por ahí ven al residente o al pasante, ¿no? Y lo ven como más tierno, más cándido, más empático, y se acercan. Generalmente eso es así. Se acerca esta nena, entran a un lugar donde había muñecos, no sé, en una exposición que había juguetes, muñecos, no me acuerdo muy bien cómo era la historia. Hacen la visita todo el grupito, después el grupito sale de ese lugar y la nena toma la mano de la residente y dice, vení. Entonces, agarra un par de muñecos y empieza a mostrar toda una relación sexual, ¿no? Como hacía, usaba la ropita, bajaba la ropita, todo. Y le dice, esto, el padrastro, esto es lo que hace mi papá conmigo. Chan. ¿No? Fue fuertísimo. Me acuerdo que
no me acuerdo si me mandó un mensaje o me llamó la residente para ver qué hacía con esa situación, ¿viste? Bueno, digo, lo primero, contar esta situación al equipo, que es digamos, que son los profesionales habilitados frente a esta situación, ¿no es cierto?, para tomar cartas en el asunto. Pero lo cierto es que quien de alguna manera escucha y frente a quien ese chico o esa nena con conflicto se abre, es alguien, ¿no es cierto?, que le merece como que la va a respetar, como que la va a cuidar, como que la va a alojar, digamos, ya que estamos en este modelo, ¿no? Fíjense qué importante para este modelo, lo fundamental es el afecto, ojo, los vínculos, el afecto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la transferencia, el inconsciente, que se resignifica, o sea, son todos elementos para poner en juego, ¿no? Me parece muy importante. Pero es cierto que a veces casi la ingenuidad, o por ahí hasta lo naif de alguien que se está recién formando y no tiene toda esa estructura de omnipotencia, ¿no? Y donde hay una supuesta técnica que no se maneja adecuadamente, no se ha interpretado adecuadamente, y que sí obtura. Esto lo dice muy claramente Perla Selmanovich, es decir, qué cosas obturan, ¿no?, la posibilidad de que verdaderamente esto se pueda ver, sobre esto se puede intervenir, y qué cosas, ¿no es cierto?, hacen justamente lo contrario, que se aumente la represión, que la cosa, ¿no? Si alguien no me garantiza, no me siento bien, vuelvo, ¿no?, a cerrar como vengo haciéndolo, y por lo tanto lo único que se ve es el síntoma, y continúa el síntoma. Si el síntoma se abre, y lo dice muy claramente Ida Butelman, que una de las cuestiones procedimentalmente hablando hay que hacer, es transformar el conflicto, porque yo veo un conflicto y no sé qué es lo que pasa. Veo que ese chico es activo, que no le interesa la escuela, que entra y sale, no reconoce, pero nada más. Veo lo manifiesto, pero no veo lo inconsciente, no veo lo que está por debajo de todo eso. Perdón, profe, pero y hablando de esto, de esta cuestión de la extrapolación, ¿no?, de lo que es la clínica y la institución escolar, también esto de que nosotros no queremos sacar el síntoma, eliminarlo, sino trabajar con él, porque nos está diciendo algo. Y en relación a esto que decía, profe, del caso de abuso, ¿no?, de la alumna, sí, si no me equivoco, que está explicando, sí. me surge la pregunta de que cuando vemos este riesgo, ¿no?, para sí, ¿cómo actúa la institución, o como nosotros como psicólogos de la institución, qué podemos hacer, teniendo en cuenta todas estas cuestiones de denuncia? Claro, en principio prender la alerta de todo esto, ¿no? Después hay, digamos, organismos, ¿no?, que supuestamente, pero acá siempre, viste, pueden funcionar, como dice Tuzán, puede funcionar o no funcionar. Iba a decir eso. Los CPD, digamos, que son esos centros justamente, ¿no?, que se ocupan de esto. Pero lo importante, porque, a ver, siempre, y eso lo sabrán ustedes por deontología y por todas esas materias, que estamos así en un equilibrio, ¿no?, entre lo legal, lo normativo, lo ético, o sea, la intervención profesional está sujeta a determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, a cómo y qué podemos hacer en el plano, ¿no?, qué es éticamente correcto, ¿no?, pero también qué es desde la ley lo que se puede hacer. Fíjense que hoy día la ley, a veces, por ejemplo, antes el directivo era el que tenía que hacer la denuncia, o los miembros del equipo. Hoy día hay una corresponsabilidad, o sea, si alguien tiene la información de un menor en riesgo, es corresponsable, ¿no?, de activar los mecanismos, ¿sí?, para, desde lo legal, proteger, ¿no? Y ahí, digamos, lo que
lo que existe son los CPDEM, o sea, son estos centros, ¿no? Entonces, hay una instancia en donde legalmente ustedes se cubren. O sea, no digo se cubren como se lavan las manos, digo, en principio, hagamos las cosas para encuadrar esto normativamente bien, para poder después actuar. Se hablará con la mamá, se harán entrevistas, hay que ver, o sea, ahí hay un familiar, en el caso que yo les contaba, hay un familiar implicado, ¿no? Es decir, cómo se va a trabajar con todo esto. Hay muchísimos, UNICEF tiene los protocolos de abuso, todo tiene sus protocolos, digamos, ¿no? Si ustedes los buscan, yo los tengo, qué sé yo, pero si los buscan en internet, protocolo de abuso, todo eso está protocolarizado. ¿Sí? Así que, y a veces es muy útil, ¿no? Valerse por ejemplo, de UNICEF, ¿no? De los que son organismos serios, ¿no? Después hay leyes también, ¿no? En cuanto a esto. Si ustedes van a todo lo que es la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, a la página que creo que está puesta en el programa, ustedes tienen allí, tienen comunicaciones, tienen disposiciones, tienen leyes que hacen a todo el funcionamiento, ¿no es cierto?, del equipo, ¿no? Como sostén legal al cual pueden consultar. Después, es muy importante qué trabajo hacemos, ¿no? Porque son cosas muy, muy delicadas, uno los dice así, pero hay que enfrentarse, ¿no? Con una mamá, ¿no? Hay casos, ese caso que había sido, que ahora salió juzgado, no sé qué, que era la pareja de la abuela, la que violaba, la que abusaba de un menor, por ejemplo. Hay que meterse en estas cuestiones familiares, ¿no? Sin quedar, podríamos decir vulgarmente, mal parado, ¿no? Frente a una conflictiva. Yo me acuerdo que en hace muchos años, yo trabajé, entre otras cosas, en centros educativos complementarios. Mamita, si había cuestiones problemáticas, terribles, era en ese lugar, ¿no? Entonces yo tenía como una línea directa con el que era el juez de menores de ese entonces, ¿no? Méndez Acosta. Y bueno, o sea, realmente uno buscaba, digamos, primeramente, no había tantos organismos así intermedios. Y yo siempre me acuerdo que a mí me entraba la desesperación, para colmo que era en mi etapa inicial, que uno se quiere llevar el mundo por delante, quiere hacer todo lo que los demás no hacen, porque lo hacen mejor, y me decía, a veces tampoco se puede hacer mucho, porque las parejas, o sea, generalmente las mujeres, protegen a un violador o un abusador de sus hijos por no cortar una relación que es sustento económico, y es terrible, porque ahí incluso queda limitada la justicia, o sea, no siempre, por más que uno sepa qué debería hacer, se puede hacer por una serie de motivos, ¿no? Esto también es importante. Cuando todas las puertas aparentemente se nos van como cerrando, ¿no? De lo que se debería hacer, el mejor recurso es trabajar con el niño o niña específicamente para que pueda sacar afuera todo eso que le pasa, para que lo pueda ordenar de otra manera, para que pueda sentir que hay otra vida, para que ella sea su propio horizonte, ¿no? En tanto y en cuanto a los cambios, porque son chicos que lamentablemente tienen que madurar más rápidamente, porque no tienen como madre, padre, adultos responsables que se hagan cargo. Entonces hay que ayudarlos a comprender y a manejarse en un mundo que tiene estas características, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer?
que ese síntoma, ¿no? que está emergiendo, en principio, bueno, no le haga correr riesgo de vida, por empezar, y a su vez, ¿no? Cómo puede protegerse, empoderarla, darle elementos, ¿no? Para que ella misma, aún con una mamá que le está yendo en contra y está protegiendo, ¿no? al victimario, pueda, ¿no es cierto?, evaluar si tiene algún familiar en quien confíe, bueno, empezar a trabajar con los elementos que puedan tener, puedan tener los chicos, concretamente, ¿no? Como para poder avanzar, ¿no? Y no quedarnos en la situación de que nada se puede. Creo que lo peor que nos puede pasar es eso, ¿no? Fundamentalmente. Porque muchas veces, por más que uno sepa, por más que uno quiera, ustedes lo habrán visto, o sea, el funcionamiento de la justicia no muchas veces va a favor de la víctima, por X motivos, ¿no? Pero me parece que el hecho de que ese niño o niña se sienta seguro en la institución, se sienta incluido, se sienta escuchado, se sienta que puede ir a ese lugarcito, ¿no? Donde está el equipo, ¿no? Ese gabinete, ese lugar, y ese lugar lo va a contener, lo va a escuchar un ratito por lo menos, ¿no? Ya es mucho, porque a veces pensamos lo grande, lo macro, ¿no? Y en realidad estas pequeñas acciones ayudan y mucho. O sea, a veces establecen una relación con los residentes o los pasantes que después, ay, usted se va, o sea, ¿viste? Eso te marca, ¿no? Lo necesario que es eso, y lo distante que muchas veces sean los profesionales con historia en las instituciones que naturalizan todo, ¿no? Pero bueno, ustedes el caso de Carlitos lo van a seguir, no lo vamos a agotar aquí, así que, pero creo que, bueno, espero que se lleven algunos elementos más para pensar todo esto. Dejamos... Muy linda la clase, profe. Aquí, bueno, me alegro. Sí, profe, Cualquier muchas gracias. cosa, consulta, material que se les ocurra, que lo lean y me lo piden, escríbanme directamente al correo. Yo tengo bases de materiales, así que, bueno. Gracias, Me alegro profe. mucho. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. miércoles. Chao, chao.